Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este curso una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de las clases y los miembros estáticos. Pero antes quisiera pedirles por favor que se suscriban a mi canal, que le den like a los videos. Y si tienen alguna inquietud o lo que sea, o cualquier parecer, no estaría de más que comenten. Vamos a empezar con las clases estáticas. ¿Qué se podría decir de las clases estáticas? Bueno, son clases que no pueden ser instanciadas. O sea, de esas clases no se pueden crear objetos. Son estáticas. Y todos los miembros que contenga esta clase deben ser estáticos y los campos deben ser estáticos o constantes. Vamos a ver lo que son las constantes más adelante. Pero si de las clases estáticas no se pueden crear objetos, ni se pueden instanciar, entonces ¿cuál es la utilidad de este tipo de clases o de estas clases? Lo ideal es crear clases estáticas para, en el caso de los campos, utilizar campos cuyos valores se puedan ir alterando de manera global o general desde otras clases y a través de objetos, claro está. Y en el caso de los métodos, para crear métodos que sirvan como métodos auxiliares para llevar a cabo operaciones con los objetos de otras clases o con los miembros de otras clases. Y con los mismos miembros de la clase también. Pero la idea es que los miembros de clases estáticas se puedan manejar de tal manera que operen sobre los miembros de otras clases independientemente del contexto de estas. Y viceversa, que los miembros de otras clases también puedan operar sobre los miembros de la clase estática independientemente del contexto de las demás clases. Por ejemplo, en un partido de fútbol, yo no puedo controlar a través de un campo de instancia el puntuaje. O no que no puedo, sino que no debería. ¿Por qué? Porque no tiene sentido crear un campo de instancia para manejar la puntuación si el dato que almacena ese campo se va a manejar como un único dato desde toda la aplicación, o sea, desde cualquier clase de la aplicación. Por ejemplo, un gol es un gol independientemente de cómo se haya metido. Si el gol vino a raíz de un penalti, es un gol. Si fue un autogol, también es un gol. Así que independientemente del contexto, va a ir variando o se va a ir actuando sobre el dato de ese campo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a crear una clase fútbol. En ella vamos a definir un campo puntuación que será de tipo entero, de tipo int. Entonces su respectiva propiedad get y set para establecer el valor. Entonces vamos a declarar otra clasecita por aquí que se llame jugadores. Y esta clase a propósito no debería llamarse fútbol, sino vamos a ponerle utilidades. Muy bien, utilidades. Fútbol debería llamarse el proyecto, pero estamos usando el proyecto del video anterior para ahorrar tiempo. Entonces aquí tendría un campo nombre, su propiedad, un método anotar. Que ejecute un método que vamos a declarar en la clase utilidades
que se llama o que se va a llamar incrementar puntuación. Entonces le damos aquí, elegimos esta opción para crear el método y ahí ha sido creado el método con el modificador interno, pero vamos a ponerle public. Y aquí vamos a decirle que puntuación va a incrementar en 1. Luego vamos a nuestro método main, en donde vamos a crear una instancia de la clase jugadores. A partir de este objeto jugador vamos a invocar el método anotar. Bueno, también vamos a asignarle un valor a la propiedad nombre. Sí, ¿por qué no? Y vamos a crear otro objeto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un enter. Y aquí es donde creamos la instancia. Muy bien. Ahora sí vamos a crear otra instancia del objeto. Tenemos jugadores igual a new jugadores. Entonces, Ronaldo. Y aquí ejecutamos de nuevo el método anotar. Bien. Vamos a suponer que tanto Messi como Ronaldo están jugando en el mismo equipo. Entonces aquí vamos a agregarle un mensaje por consola, o sea un run line, que imprima jugador nombre anotó, concatenamos. Ahora la puntuación es, le falta eso. Aquí entonces debo crear un objeto de la clase utilidades, utilidad y utilidades. Entonces concateno aquí utilidad puntuación. Bien, esto lo copio aquí debajo también. Vamos a ejecutar. Vamos a ver lo que pasa. Miren, Messi anotó, ahora la puntuación es 0. Ronaldo anotó, ahora la puntuación es 0. ¿Qué esperábamos nosotros? Que aquí dijera, Messi anotó, ahora la puntuación es 1. Ronaldo anotó, ahora la puntuación es 2. Eso es lo que queremos que haga nuestra aplicación. Pero el problema es que ya hemos creado 3 instancias de la clase utilidades. Porque miren, cuando se ejecuta el método anotar, le doy a F12, y envía el método anotar, se hace una instancia de la clase utilidades. ¿Y cuántas veces invocamos el método anotar? Pues 2 veces. Y cada vez que se hace una instancia, se reserva un espacio en donde se van a almacenar nuevos datos. Por eso vemos, mis amigos, que aquí siempre nos devuelve un 0 porque estamos haciendo referencia a este objeto de esta instancia que todavía no le hemos asignado nada a la propiedad puntuación y por lo tanto esa propiedad permanece en 0. Ahora bien, ¿y si cambiamos este campo que pase a ser de un campo de instancia a un campo estático? Lo mismo con la propiedad. Puede ser static private o private static, static public o public static, eso no altera nada. Y aquí donde está dando error, entonces utilidades igual aquí podemos anular esta instancia, la comento y ejecuto. Miren como ahí sí cambian los valores. Messi anotó, ahora la puntuación es 1. Ronaldo anotó, ahora la puntuación es 2. Porque estábamos haciendo referencia a un miembro estático.
cuyo valor siempre va a funcionar como un único dato. Y ese dato va a ser global para todas las clases que tengan acceso a él. Y en cuanto a los métodos, estos se declaran estáticos para operar con diferentes objetos de diferentes clases. No importa qué entidades abstraigan. Ahí tenemos como ejemplo la clase Math, que ya la habíamos visto en una de las lecciones anteriores. Esta clase, miren aquí, miren cómo se define esa clase. Es una clase estática. Mírenla ahí. En la misma se definen varios métodos a través de los cuales se ejecutan las principales operaciones matemáticas. Pero esos métodos los podemos utilizar desde cualquier clase, o podemos operar sobre ellos desde cualquier objeto, porque la idea es que nos sirvan como métodos auxiliares cuando necesitemos hacer una determinada operación matemática sobre algún objeto o en alguna clase y así por el estilo. Mire, desde un método estático no se puede acceder a un campo de la clase si este campo no es estático. Ejemplo, int número. Vamos a poner número. Aquí yo no puedo acceder a ese valor, a ese campo, número, si este método fuera estático. Miren, ahí me marca un error y es porque estoy tratando de acceder a un campo no estático. Si yo aquí coloco, ahí sí no hay ningún problema. Otra característica es que una clase estática solo debe contener miembros estáticos y constantes. Sin embargo, los miembros, ya sea campos o métodos, pueden definirse dentro de clases de instancia, así como también dentro de clases estáticas. Pero ya vamos a completar, vamos a convertir esta clase en una clase estática. Entonces, aquí, utilidades, elimino esa instancia y ya tenemos el mismo resultado. Pues bien, vamos a dejarlo hasta ahí, continuaremos con el curso en un siguiente video. Síganse suscribiendo por favor, hasta la próxima, bye.